quiero ofrecer, ¿no? Entonces, para eso ustedes necesitan ir a lo más básico. Y lo más básico acá es, si vamos a manejar propiedades, entonces por lo menos saber cómo se clasifican las propiedades. Ustedes seguramente ya de colegio traen algunas de estas propiedades, ustedes saben que son las propiedades físicas, las propiedades químicas, ¿no? Aparecerán ya propiedades que son propiedades térmicas, propiedades eléctricas, propiedades magnéticas, propiedades tóxicas, propiedades no sé qué. Y hay unas propiedades nuevas para ustedes que serán propiedades mecánicas. Y son estas propiedades mecánicas donde el curso va a centrarse y definir qué son estas propiedades mecánicas, cómo se miden estas propiedades mecánicas y a qué se deben esas propiedades mecánicas, por qué el material tal o cual tiene estas o otras propiedades mecánicas, ¿no? Y cómo puedo yo modificar esas propiedades mecánicas. Si yo sé a qué responden estas propiedades, entonces cómo puedo modificarlas. De manera que si ustedes ya tienen ese conocimiento, el mercado lo que ofrece no son las soluciones que muchas veces se necesitan. El mercado le ofrece a usted el producto en un tamaño, en una medida, en un espesor, en una calidad, ¿no? en una composición que tiene ciertas propiedades, tiene cierta dureza, tiene cierta resistencia. Y tal vez usted necesite una mayor resistencia o un valor de dureza diferente al que vas a obtener en el mercado. Entonces usted va a tener que modificar ese material o va a tener que modificar la propiedad del material a las necesidades que su solución necesita, ¿no? Porque una solución que está en cierto rango de valores y ese valor no está en el material que se va a hacer, se tiene que modificar. ¿Cómo modificar? Hay métodos que ahí es donde se necesita conocer qué son las propiedades, cómo se miden, qué se ve y cómo se pueden modificar finalmente. En la teoría ustedes van a empezar con seguramente una descripción general de lo que son materiales, que son propiedades, la clasificación. Después entrarán a lo que es redes cristalinas, una definición y cómo. A ver, dentro de las propiedades, ustedes saben, ¿qué propiedades físicas tiene la materia? Maleabilidad. Dureza, ductilidad, fragilidad, propiedades físicas. Esos no son físicos. La densidad es una propiedad física, la propiedad que está excelente con él. La densidad. Viscosidad. eléctrica. Viscosidad. ¿Qué cosa es? Es una propiedad Física. eléctrica. En este caso, la conductividad térmica. La propiedad, así la vamos a clasificar. Naturalmente es una propiedad física por ahí. En este caso vamos a crear nuestra propia clasificación. Entonces, hay propiedades ópticas. ¿Cuál sería la propiedad óptica? ¿Es isomorfismo eso? No, por ejemplo, el índice de refracción. Esa es una propiedad óptica muy importante, pero es como siempre se define la forma. Entonces, nosotros a ver, ustedes van a usar dentro de un contexto muy general. Se dice que un ingeniero, especialmente el geomecánico, cuando diseña y especifica el material a utilizar, más o menos en toda su vida va a especificar una cantidad de material, una tonelada de material. Más o menos el 80% de lo que va a especificar son aceros. El otro 20% serán materiales más valiosos, como cobre,
está cambiando un poco, está cambiando un poquito esta cantidad, pero todavía el ingeniero diseña más, especifica más acero. Y de ese 80% del peso que especifica, más o menos el 80% de lo que especifica se refiere a aceros al carbón. El ingeniero sigue trabajando mucho con el acero, especialmente el acero al carbón. Entonces, en el curso, y las materiales, el énfasis se va a dar al uso del acero, especialmente el acero al carbón. El último laboratorio está referido a lo que es acero al carbón, tratamientos del uso, vamos a hacer sobre los aceros al carbón, que es el material más usado para nosotros. Ya, entonces, decíamos, dentro de las propiedades, pues, hay una que dice que el material metálico, que es lo que vamos a usar, tiene algunas propiedades. Entre ellas, ¿cuál es la propiedad del material metálico? ¿Qué? Biometálico. Sí, biometálico. Una propiedad técnica. Pero, ¿qué más? Materiales cristalinos. Ya, no son materiales amorfos. Es decir, en este caso, material cristalino significa que es que los átomos se acomodan en un cierto orden regular, en pequeñas estructuras, pequeñas regiones del espacio. Y a eso se le llama cristal. Y las formas como se pueden acomodar los átomos son variadas, ¿no? Lo que llaman las redes. Hay 7 formas básicas como se pueden acomodar los átomos espacialmente. Y de esas 7 formas básicas hay 14 celdas, formas más específicas de acomodo. Entonces, hay 14 formas en general, en total hay 14 formas como se pueden acomodar los átomos en un cristal. Y sin embargo, los materiales que más nos interesan solamente están en 2 de ellos. Hay 2 tipos de cristalización, que son cúbicas, centrada en el cuerpo, es una forma de clasificar, y otra que se le llama centrada en las caras, ¿no? Básicamente, y algunos por ahí que es ahí cabrían los materiales que nosotros vamos a utilizar, como los aceros, los bronces, aluminio, y el titanio. El curso va por ahí. Cristales, que son los cristales que acomodan los átomos, las distintas formas de acomodarse, los efectos que pueden tener estos acomodos, pues los efectos explican mucho las propiedades mecánicas del material. Segunda cosa es el modelo, acuérdense ustedes siempre, nosotros vamos a explicarnos el mundo, ¿no?, a partir de modelos. Entonces, tenemos que hacer una abstracción de lo que podemos observar, de la data que podemos obtener, ¿no?, a través de equipos, instrumentos. Y a partir de eso creamos modelos que tratan de explicarnos el comportamiento, en este caso el material. Pero esos son modelos. Ya, es como querer describir a una población con una persona, ¿no? Este es el que representa a la población, lo que no es así. La población tendría que describirse de manera estadística, con un valor y la varianza, ¿no?, la desviación alrededor de ese valor. Si yo les digo cómo describo una población por altura, tengo que la altura promedio, ¿no?, y la varianza, tanto para arriba, tanto para abajo, igual con el peso. Entonces, cuando usted quiere describir las propiedades de los materiales metálicos, también va a hacer algo parecido. Porque finalmente las propiedades, las que nos interesan en este momento son las propiedades mecánicas, están relacionadas a la microestructura del material. Y el material, si bien idealmente tiene que ser un cristal, tiene que ser una red, ¿no?, que se repite. Y esa red no es infinita, es una red finita, es una red
que está restringida a una región muy pequeña en el espacio. ¿No? Estas regiones donde el orden es casi perfecto, y que van a estudiar ustedes. Y esas regiones tienen un tamaño que está más o menos en el orden de 1/10 de milímetro, centímicas, que eso no se puede ver a simple vista, por ejemplo. Entonces, estas propiedades mecánicas que nos interesan estudiar nosotros están relacionadas a esa microestructura, a las características de ese grano metálico. Y ese grano va a tener lo que llamamos propiedades. Ese grano puede ser físicamente, si bien su tamaño, características químicas, el grano puede ser más pequeño, puede ser más grande, puede ser tan grande que tenga el orden de centímetros inclusive. Por otro lado, el grano puede tener una forma regular, más o menos poliédrica, pero regular. Y el caso ideal sería una distribución o una forma muy parecida a la de un panal, ¿no? Cuando se hace un corte hexagonal. Pero tiene esa característica de tamaño, más grande, más pequeño. Y las propiedades físicas están relacionadas a este tamaño. También la región esta, el grano tiene forma. El grano puede ser regular o puede ser alargado, o puede tener unas formas dendríticas, unas formas caprichosas, que son características de las piezas fundidas, por ejemplo, el material fundido. Y otra característica de este grano es la composición. En este caso, se relaciona a la distribución de átomos al interior. Un material puro tiene solo átomos de tipo A. Un material que tiene una relación puede tener átomos A y B. Pero en un grano puede haber una proporción de átomos A y B con una proporción, y en un grano diferente una proporción diferente. Entonces estas proporciones diferentes se conocen como fases. Pero uno puede ser solo A, el otro solo B, o una cantidad de A y B diferente en el otro grano A y B en otra proporción. Estas son las llamadas fases. En definitiva, la microestructura de estas regiones, estos granos tienen tamaño, forma y composición. Y las propiedades mecánicas que nos interesan a nosotros están relacionadas a estas características físicas de los materiales. Hay varios ensayos de laboratorio que vamos a realizar, son 5 ensayos. Un ensayo para determinar la dureza, un ensayo de dureza, hay otro que es un ensayo de tracción. Un ensayo de dureza con unos aparatos vamos a medir y vamos a determinar cuán duro es el material en una escala. Muchos se para son escalas arbitrarias. En otro segundo ensayo vamos a determinar cómo se comporta el material cuando se tracciona. Entonces, un material de una forma, de un tamaño determinado, se estira, se deforma hasta que se rompe. Y ese comportamiento se registra en unas curvas y esa descripción nos ayuda a definir ciertas propiedades. Entonces podemos definir cuánto soporta el material antes de romperse, etc. Y en un tercer laboratorio todavía no. En un cuarto laboratorio vamos a aprender nosotros a observar la microestructura del material. Entonces vamos a observar esos granos que mencioné, vamos a poder observar el microscopio. Vamos a aprender a preparar la superficie, hay todo un proceso de desbaste, de lijado, ataque químico, ¿no? Y finalmente una observación, donde podemos ver los granos, podemos medir los granos, podemos observar la forma del grano y podemos identificar las diferentes fases que están presentes en un grano o en otro grano. Las propiedades mecánicas que hemos aprendido a medir en los primeros laboratorios están relacionadas a la forma, al tamaño y a la composición de estos granos. La dureza, la resistencia están relacionadas a esa microestructura. En un quinto laboratorio vamos a aprender a modificar los granos, ¿no? Entonces, usando técnicas de calentamiento y enfriamiento del material, vamos a hacer que el grano crezca, que el grano adquiera otra forma o que el grano cambie de composición. De la distribución que era A, B, ¿no? O A solo y B solo, puede pasar a un tercer tipo de composición que es solo
una fase alfa, una fase beta puede pasar a una sola fase gamma para toda la microestructura, para toda la composición, ¿no? Y al tener una fase diferente, las propiedades mecánicas van a ser diferentes también. Entonces eso nos va a permitir a nosotros modificar las propiedades mecánicas, ¿no? Modificando la microestructura vamos a modificar las propiedades mecánicas. Y más o menos esa es la ruta que vamos a seguir. Ahora les escribo. Y hay un tercer laboratorio que es de ensayos no destructivos. Ensayos no destructivos significa cómo poder verificar la homogeneidad de un material al interior o en la superficie, verificar la integridad, la continuidad, que no haya la ausencia de defectos en el material, ¿no? Eso se conoce como ensayos no destructivos y hay varias técnicas para hacer esos ensayos. Algunos conocidos son los rayos X, por ejemplo, el ultrasonido. Nosotros usaremos algo más simple como los tintes penetrantes o las partículas magnéticas. Al final, son 5 laboratorios. Al final de cada laboratorio ustedes presentan un informe y sustentan el informe. Son 5 notas, de esas 5 las 4 más altas se promedian, la más baja se descarta. Si bien en el aula virtual ustedes van a encontrar por cada laboratorio, van a encontrar una guía. En esa guía hay una descripción de qué se califica, ¿no? La asistencia, la puntualidad, el uso del uniforme, el casco, varias cosas. Y nosotros lo vamos a calificar principalmente con y la sustentación del informe. Se entiende que si no ha venido a clase, no se puede presentar informe. Salvo que sea alguna razón de fuerza mayor, salud, otra cosa así. Si yo necesitar el conjunto de canal que no se todo y no pudo venir 3 semanas y no pudo finalizar. Salvo esos casos, si no vino, no vino. Entonces, vamos a aprovechar que está la pizarra, pero es que me he saltado algunas cosas. Lo que les quiero describir es esa nota, qué es el informe que ustedes tienen que presentar. Ustedes más adelante se van a comunicar entre ustedes, o van a informar al jefe, o van a encargar a alguien un trabajo. Generalmente se hace a través de documentos. Es muy raro que se haga algún tipo de encargo solamente, digamos, cosas muy simples. Para enviar trabajos, cierta responsabilidad, no tener dinero, o seguros, o libros, ¿no? Todo se hace bajo documentos, ¿no? Y un documento es un medio de comunicación. Entonces, el éxito en la carrera está también, de alguna manera, dependiente de que también puedan ustedes comunicarse. Y los informes son un medio de comunicación. Las personas que mejor se comunican, o las personas que mejor saben comunicar, son las personas que ustedes escuchan todos los días y que les han creado a ustedes una sensación de que el mundo es así. Porque usted todos los días escucha las noticias, en la mañana, su percepción del mundo se debe a lo que le han dicho que así es, ¿no? Porque se lo han contado bien contado. Entonces el ingeniero también tiene que ser capaz de contar una historia positiva. Pero al periodista se le educa, al periodista se forma y a él se le enseña cómo comunicarse, al ingeniero no. Y el secreto de cómo se comunican los periodistas, cómo es que se transmite una buena información entre los periodistas y los casos de investigación de accidentes. Y la gente que está metida en unos procesos de investigación, lo que se llama la regla de las 5 W. En la mañana ustedes escuchan una noticia de un accidente y van a ver que si ustedes escuchan la noticia le van a decir dónde ocurrió el accidente, a qué hora ocurrió el accidente, cómo ocurrió el accidente, por qué ocurrió el accidente, etc.
Entonces, todo lo que el periodista informa responde a varias preguntas en inglés. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo pasó? Que en realidad son 6, pero son Why, qué sé yo. Y por eso lo llaman la regla de 5 dólares. Entonces, si su información responde a esas preguntas, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿A quién le pasó? ¿Por qué le pasó? Etc. La información está completa. Entonces, cuando usted presenta un informe, su informe va a tener varias partes. Las partes, y esto está en la regla de 5 dólares. Pero vamos a explicar la carta de la el informe debe tener algo muy importante, que es el objetivo. Usted tiene que saber por qué está haciendo el informe, qué es lo que busca el informe, por qué se ha hecho la experiencia. Si usted no sabe por qué ha hecho la experiencia, me imagino que hay muchas otras cosas no saben por qué. Y uno siempre tiene que saber por qué se hace. Por eso cuando usted lee un libro, lo primero que hace es leer lo que el autor del libro dice en las primeras páginas, ¿verdad? En los primeros minutos de creencia. Y ahora usted lo que está leyendo el prefacio del libro. Lo último que lee. No, pues eso es lo primero que debe leer. Ya, a ver, vayan dejando todo, por favor. No, la otra parte. Sí, bueno. Estaba haciendo firmar acá. Ese es de. Pero eso no se queda como usted. Claro, nos llevamos. ya, entonces quedamos para. Sí. Bien, vuelvan a anotar ya hay más. Los que se vean anotados ya se anotan en esta y los que no se anotan en la hoja. Listo. Deben haber al final en los dos cuantas firmas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y falta una línea nada más. Sí. Si pudiéramos saber quién es ya. No, ese es mi primo, profe. Ah, Mi primo. ¿es usted? Soto. Ya, entonces firmen todos las dos hojas. No llega, pero- Algunos ya firmaron y los que faltan firmen todos. Hola, Picero. Lo que pasa es que yo Pide. Oh, Peter, ponte ropa. Oh, Peter encontró el blanco. ¿Dónde se encontró el blanco? ¿Y por qué lo has puesto? Oye, si nosotros hemos buscado. No, es que... Sí. Firma. Lapicero. Muy bien, entonces, es muy importante para ustedes el informe porque de ahí va a salir la nota. De ahí sale la mitad de la nota, la otra mitad sale de la sustentación del informe. Se entiende que durante la ejecución de la experiencia pues todos están mirando, todos están atentos, nadie se está conversando, ¿no? Y eso se refleja en el informe, efectivamente. Bien, entonces, lo primero que ustedes tienen que considerar el informe de lo por lo menos leerlo, porque en la guía ya está el objetivo. ¿Ya? Pero igual esto vale para todos los informes que ustedes más adelante preparen. Eso es lo que les está dando es un modelo. Bien, nosotros estamos haciendo ensayo de evidencia, ensayo de tracción, ensayos restrictivos y una serie de ensayos. Entonces, siempre que ustedes vean ese nombre de ensayo, sepan que detrás hay una norma técnica. Entonces, hay una norma técnica que le dice a usted cómo debe hacerse el ensayo. La norma técnica es la receta. ¿Acá cuántos somos? Somos 3 alumnos. Si yo les doy 13 peces, o ¿qué serían? Pescados, 13 pescados, un pescado a cada uno, y les digo, preparen un ceviche, ¿cuántos ceviches me dan? 13. 13 ceviches diferentes, porque cada uno lo va a hacer a su manera. Uno va a cortar los trozos
más grandes, el otro más pequeños. Uno va a colocar una cantidad de limones y otro va a colocar una cantidad diferente, cantidad de sal distinta, etc. Entonces, imagínense que ustedes fuesen los cocineros y yo tengo un restaurante famoso, ¿no?, donde el cliente siempre espera la misma calidad de ceviche. Ni hablar, sonamos. Entonces, ¿cómo hago yo para estar seguro de que siempre sea el mismo ceviche? Le doy la receta. Cada uno tiene la misma receta. Sabe de qué tamaño tiene que cortar, qué cantidad de jugo de limón hay que aplicar por cada cantidad de peso de pescado, qué cantidad de sal y cuánto tiempo debe marinar eso. Y va a salir siempre el mismo ceviche. Entonces existe para nosotros lo que se llama la norma técnica, que nos dice el procedimiento para ejecutar el ensayo. Ahí nos dice detalladamente cómo se hace. Entonces acá también nosotros en el informe vamos a decir qué hemos usado, cómo lo hemos hecho. ¿Ya? La norma nos dice que debe hacerse de cierta manera, entonces nosotros acá vamos a describir qué materiales, qué equipos, materiales, herramientas se han utilizado. Y lo van a describir en el caso de las herramientas, de los dispositivos de medición, hasta con la marca, el modelo, el número de serie, el rango de medición, la precisión del equipo. Ya, eso es muy importante. Y uno tiene que saber cómo se hizo, con qué equipo se hizo, qué se utilizó. Lo otro que hay que colocar es la descripción del procedimiento. ¿Cómo se midió? ¿Qué se midió primero? ¿Qué se midió después? ¿Cuál fue la secuencia? ¿Qué tiempo demoró? Etcétera. Enseguida, en un ensayo, ¿ustedes qué obtienen? Datos. Esos datos tienen que presentarlos en el informe. Si el dato tal cual se midió. Ustedes van a medir en algunos casos datos aislados, datos discretos. Entonces esos datos irán de manera discreta en tablas. Dato 1, dato 2, dato 3. En otros casos los datos son, como en el caso del ensayo de tracción, es una curva. Es un dato continuo, ¿no? Esos datos que ustedes han obtenido en el laboratorio tienen que ser presentados en el informe. Se presentan con tablas o gráficos. ¿Qué se hace con esos datos? Por lo menos hará un promedio de datos, en caso de una población, ¿no?, ciertos valores, valor promedio. En otros casos usarán esos datos para calcular volúmenes, áreas, superficies, energías, etc. Si los datos eran discretos, los resultados también van a ser discretos, serán tablas. Si los datos fueron continuos, los resultados serán otras cosas. Ya, realizan los cálculos y muestran los resultados. Esos resultados, ¿qué se hace con los resultados? Lo más importante para el ingeniero, por eso le pagan. ¿Ya está la hoja? El lapicero te dice que el lapicero que Oye, pues. Todo el tiempo para que estén. Es su culpa, profe. Yo ya había matado a ahí, pero. Acá. No vale. Eso. El lapicero. Pero ves el filmón del otro, pe. ¿Qué está diciendo? Pero tengan cuidado porque esos estanques, si caminan todavía se van a caer. ¿Por qué estamos? ¿Qué será? Siempre se ha llegado, por favor. A ver, está bien. Saque.
quiere jalar. Habla, huevada. Oye. Joder. Oh, Piti. Nada, así eres Piti. ¿Qué? ¿No se había postulado? Ah, no, Tini. Oh, con Tini no llevo nada. Oh, Piti, saluda. Oh, Fidel, saluda. Oye. Oh, Fidel. Ponte ropa, mano. Por el primo. Hoy, ¿por qué se han demorado? Sí, estos sí ya se perdieron. Piti me dice dónde es dónde. Es acá. ¿Sí? Sí, ese puntual. Ya te estudié, ya te he dicho toda la noche. ¿Qué? Sí. El último del día fuiste. No. Prueba agosto, ¿verdad? No, hasta turno 7 hubo. Hasta turno 6 entonces. Ah, el 4. Sí, porque yo estaba en tiempo real. Dibujo mecánico, sección D. Es lo que. O que con ese pucho cuadrado acá, ¿qué? Y yo nada. Oye, inglés más, ¿te vas a hacer? Oye, no. Muy pesado. Para que estés fuerte, ¿qué?